Señor nuestro Padre, te damos muchas gracias por habernos salvado y dado una nueva vida. Por tu gran amor y misericordia, nosotros podemos vivir correctamente y dignamente ante tus ojos. Hoy estamos reunidos en tu presencia para conseguir el alimento espiritual. Llénanos con tu gracia, con tu palabra. También guarde a los hermanos que no pudieron asistir en este día. Aunque estén en otro lado, siempre cuídalos y guíalos en su camino verdadero. Siempre queremos servirte conforme tu santa voluntad. Solo te confiamos todos y oramos en el nombre de Cristo, quien nos ama siempre. Amén. Hoy vamos a buscar San Juan capítulo 2, versículo 13. San Juan capítulo 2, versículo 13 al 22. San Juan capítulo 2, versículo 13 al 22. Se los leo. Ustedes por sus ojos pueden mirar. 13. Estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambiastas ahí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y pulcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quítate aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos les respondieron y dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Y dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, ¿y tú en 3 días lo levantarás? Mas él hablaba del templo de su cuerpo. 22, leamos juntos. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron las escrituras y la palabra que Jesús había dicho. Hoy vamos a aprender acerca de lo que ha hecho Cristo en el templo. Como acabamos de leer, Jesús entró al templo y lo purificó. Aquel tiempo Jesús visitaba el templo. Cuando Señor Jesús predicaba o a veces hizo milagro, la mayoría del tiempo estaba en el templo. Ahí encontraba el pueblo Israel, también se mostraba su plan que había hacer en el futuro. Pero un día, como sabemos aquí, el primero parte del capítulo 2 está hablando el primero milagro que hizo Jesucristo en Cana de Galilea. Luego Jesús, subiendo a Jerusalén, hizo esto. Él purificó, limpió el templo de Dios.
El templo es el lugar tan importante, muy importante a los creyentes, como el pueblo de Israel, ahora a los creyentes, como nosotros cristianos. El templo de Dios se convirtió como el mercado. Por eso Jesucristo estaba muy enojado contra los que cambiaron dineros, también vendían los animales. Usted sabe, ¿para qué existía el templo? Ahora no existe el templo, como sabemos muy bien, aunque hay algunos edificios de las iglesias, se llaman templos, pero no son templos verdaderos. Solo puede decir algún edificio de la iglesia, aunque sea un catedral muy grande, tan bonito, no puede ser el templo verdadero. Solo son edificios o casas. Pero hubo único templo en Jerusalén. Pero hasta este templo que estaba en el Jerusalén fue destruido hace 2000 años. En el año 70 después de Cristo fue destruido completamente, tal como dijo Jesucristo. No quedará ninguna piedra sobre piedra. Por el imperio romano. En la historia de humanidad, nosotros sabemos claramente. Pero, ¿por qué Jesús andaba en el templo? También los judíos quedaban ahí siempre. ¿Por qué? El templo fue el centro de la religión judía. Ahora, como nuestra vida cristiana, el centro de nuestra vida cristiana es la iglesia. Los judíos le unían, guardando algún día festivo, siempre, menos 3 veces, ellos deben subir al templo, aunque vivían muy lejos. ¿Por qué? En el templo de Dios, Dios mostraba su plan. También, por medio del templo, los judíos podían ser perdonados cuando hicieron errores, cometían pecadores. Ellos deben ser perdonados, como sabemos muy bien. Entonces, ¿qué necesitaban? Ellos deben traer sus ofrendas. ¿Ofrendas de qué? Animales, como sabemos, bueyes o ovejas. O a veces, algunos pobres podían dar ofrenda con palomas. Entonces ellos al principio llevaron directamente. Ejemplo, un hombre que vive en Galilea, de ahí trayendo su ofrenda, en el camino sería difícil, debe alimentarlo, cuidarlo hasta que llegue a Jerusalén. Pero un poco difícil cuando vaya muchas personas, con muchos animales, iban a Jerusalén. Con este animal, allá sacrificaron con la sangre de animales, ellos dieron ofrenda. La Biblia dice expiación, para que sea perdonado ante el Señor, dando la ofrenda en lugar de los pecadores. Pero pasando tiempo, ellos pensaban, un poco incómodo y difícil para llevar su ofrenda directamente. Por eso algunos, sin animales, podían llegar ahí. Allá, cerca de Jerusalén, ellos consiguieron donde criaban los animales. Comprando los animales, daban ofrendas. Entonces, pasando un poco tiempo, no en el campo ellos compraron animales, hasta cerca del
templo, alrededor del templo, había los mercantes que vendían los animales. Los que vinieron de lejos, llegando ahí, enfrente del templo, pagando dinero, compraban los animales. Los utilizaban como ofrenda de ellos. Luego, los que vendían los animales entraban hasta dentro del templo. Este templo no significa donde estaban arca o los que ofrendaban al Señor, como incienso, caja de incienso o alguna mesa especial. Significa cerca del edificio santuario del templo, como fuera, como, ¿cómo se llama? Fuera, patio del templo. Hasta dentro del patio del templo, ellos entraron. El lugar amplio estaba lleno de mercantes, también vendían los animales. Allá también hubo, aquí como cambistas. Cambistas son los que cambiaron monedas. En la vida normal, ellos utilizaban moneda de Roma, moneda romana, como fue marcado cara de empleador de Roma. ¿Sí me explicó? Como algún rey de Roma estaba de su cara, marcaba en la moneda de Roma. Lo utilizaba en el tiempo normal para comprar o vender, pero para vender. Pero cuando daba ofrenda, utilizaba ofrenda, la moneda de templo, la moneda religiosa. Por eso ellos deben cambiar la moneda. Como algunos, quien quiere ir a Estados Unidos, allá puede utilizar peso. El dinero de México, no, debe utilizarlo dólares, el dinero de Estados Unidos. Así, cada uno cuando entra al templo, ellos daban ofrendas, pero con moneda de templo. Por eso hubo hasta cambistas de ahí. Ellos con moneda cambiaron. Así, al dentro del patio del templo hubo que vendía los animales y cambistas como un mercado. Habían tantas personas. El templo de Dios debe estar en silencio. ¿Por qué? Como Jesús dijo, el templo de Dios es la casa de Dios. ¿Dónde qué hace? ¿Qué hace? Oración. El lugar donde oraba ellos por sus pecados o por alguna recuperación del pueblo de Israel. Ellos solo oraban o cantaban, alaban para la gloria al Señor. Pero desde algún tiempo, algún día, ya estaba lleno con los que vendían los animales y cambiaban las monedas. Por eso parecía como mercado. Usted, cuando vaya al mercado, ¿cómo es? ¿Muy silencio? ¿Hay tranquilidad? Al contrario, muy ruidoso. Los que venden alguna cosa, producto, así, ellos venden. El templo de Dios se convirtió así, como un mercado. Mirando Jesús enojaba. Él hizo azote con varas. ¿Qué hicieron? Echó fuera del templo a todos
los animales, hasta los cambistas. También volcó las mesas, volteó, echó fuera del templo. El lugar donde debe adorar al Señor, debe ofrendar al Señor, debe alabar al Señor, pero se convirtió como un mercado donde ganaba el dinero. El templo de Dios fue contagiado totalmente, fue corrompido por mala envidia o personas codiciosas. El templo, ¿para qué existe? Como sabemos muy bien, es el lugar donde tiene la comunión con Dios. Cuando tenga algún problema, debe pedir la solución. Puede pedir la bendición de Dios. Pero, ¿cómo fue cambiado el uso del templo para ganancia? Ahora nosotros, por medio de este acontecimiento, podemos aprender algo muy importante. El templo, como aquí Jesús ya echó fuera los que vendían y cambiaban las monedas, Jesús habló algo. Los discípulos de Jesús estaban con Jesús. Al principio no podía comprender lo que ha hecho es Cristo, pero por la palabra que Jesús dicho, podía comprender que hay problema en ellos también. ¿Qué significa lo que hizo es Cristo? Mire, versículo 16. Y dijo a los que vendían palomas, quítate aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. 17, entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Luego, 18, los judíos mirando lo que ha hecho es Cristo, ellos preguntaron, ¿por qué lo haces? Miren, 18, y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras? Ya que haces esto, parece que tú tienes algún propósito o potestad. Por eso hiciste esto. Entonces, ¿qué señal nos dará? ¿Con qué autoridad, con qué poder lo hiciste? Pero Jesús, señal, ¿qué significa? Milagro o alguna obra tan poderosa. En lugar de hacer algún milagro, Jesús respondió con alguna palabra muy rara. ¿Qué dice? Mire, 19, leamos juntos. Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Destruid este templo, en 3 días lo levantaré. Jesús dijo, pueden destruirlo, el templo. Entonces yo, en solo 3 días, lo levantaré. Escuchando la palabra de Jesús, los judíos se sorprendieron. También pensaban, es muy raro. ¿Por qué? Para construir este templo, ¿cuántos tiempo se tardaba? 46 años. Sí es cierto, porque el templo de Dios es el edificio muy especial, muy precioso.
se tardaba mucho tiempo. ¿Ustedes saben cuál fue el primer templo que había en Jerusalén? Fue construido por rey Salomón hace más o menos 3,000 años. Fue diferente que lo que estaba con Jesús. Hace más o menos 3,000 años, primero rey David deseaba construir el templo de Dios para que Dios se quede ahí, también ponga su nombre en el templo. Pero David no podía construirlo. En lugar de él, su hijo Salomón podía construir. Su papá David ofrendó mucho oro o plata y material con su pueblo Israel. Salomón, para construir el templo de Dios, se tardaba 7 años, con muchísimos obreros. Ejemplo, 30,000 obreros había. Algunos más, este número subía al monte para quitar las piedras. También muchas personas trabajaron. Por el resultado de la obra tan grande, pudo construir el templo de Dios. Pero, ¿saben? El templo que hizo Salomón fue destruido por el imperio Babilonia. Luego, regresando, los judíos le construyeron el templo con, como saben nosotros, Esdras, Nehemia y los judíos que regresaron de Babilonia, de esclavitud. Ellos le construyeron, pero el tamaño del templo era muy pequeño que antes. Luego pasando por algunos otros países como Persia y Grecia y Roma, fue destruido alguna parte. Pero cuando llegó el tiempo del Imperio Roma, un hombre se llama Herod, fue el rey, un parte de Israel. Para los judíos, él reconstruyó el templo de Dios con nuevos productos, nuevas piedras por más de 46 años. El tamaño del templo casi parecía tiempo de Salomón, pero no tuvo mucho oro como aquel tiempo de Salomón, pero con otro material como la roca grande y piedras preciosas. Por eso se veía muy bueno. Por eso los judíos tenían el corazón orgulloso mirando el templo de Dios. El templo de Dios se muestra la gloria de Dios. Ellos siempre pensaban así. Pero Jesús dijo, aquí como dice, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Jesús dijo, destruid este templo. Entonces yo voy a levantarlo en 3 días. Marcando esta parte, lo que habla Jesús en otro tiempo acerca del templo, ¿qué va a pasar? Vamos a ver, San Marcos, marcando esta parte de San Juan, capítulo 2, vamos a ver. San Marcos, capítulo 13.
Versículo 1. 1 y 2, San Marcos capítulo 13, versículo 1 y 2, leamos juntos. Saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras, qué edificios. Jesús respondiendo y le dijo: Ve estos grandes edificios, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Hasta los discípulos tenían el corazón orgulloso al templo. Por eso uno de los discípulos le habló así: Maestro, mira qué piedras. ¿Por qué? La piedra que fue edificado o construido en el templo fue muy grande. Todavía en Jerusalén, cuando vaya a Jerusalén, hay algún lugar como ruinas, como una, ¿cómo se llama? Pared. ¿Cómo se llama? Pared de llanto, muro de llanto, se llama muro de llanto. No es una parte de templo, solo era un muro. Pero hasta muro, con alguna piedra, su tamaño, más de 200 toneladas, muy, muy grande. Como esta piedra fue utilizada para construir el templo de Dios. Por eso, uno de los discípulos dijo a Jesús: Mire, aquí se ve muy grande, muy bonito. Mira, qué piedras, qué edificios. Pero Jesús, ¿cómo respondió? ¿Ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿Qué significa? Será derribado totalmente. Tal como Jesús dijo, después 40 años, más o menos 40 años, el ejército de Roma llegó ahí. Primero, rodeando a Jerusalén, atacaron por 6 meses. Los judíos pelearon contra Roma, pero al final fue conquistado. Aquel tiempo, el ejército romano mató más de 1 millón de judíos ahí, aquel tiempo. También ellos destruyeron el templo. Pero aquí, ¿cómo no quedó piedra sobre piedra? El ejército de Roma ya incendió el fuego dentro del templo. Pero con el fuego, ¿cómo se llama? Con fuego, ¿qué va a pasar? El oro será derritado. Por eso fue pegado dentro de piedra. Por eso para quitar el oro, los soldados romanos ya quitaron hasta toda piedra que fue construido el templo de Dios. Por eso, tal como Jesús dijo, se cumplió esta profecía de Jesús. No hubo ninguna piedra que quedaba sobre otra piedra. Así. Esta palabra fue cumplida solo después de 40 años. Pero en el capítulo 2 de San Juan, Jesús otra vez está hablando. Vamos a volver, capítulo 2 de San Juan, versículo 19. Respondió Jesús y les dijo: Destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Escuchándolo,
los judíos hablaron así, 20, dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. 21. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. ¿Usted qué opina? Cuando se ha derribado el templo que fue edificado por 46 años, ¿Jesús puede levantarlo en 3 días? ¿Sí o no? Sí. Jesús es el Dios Todopoderoso. Él resucitó los muertos, Él caminaba sobre el mar. Él puede hacer todo. Pero aquel tiempo Jesús no hablaba. El templo que había ahí. Él decía acerca de su cuerpo. Cuando los judíos lo mata, puede ser destruir. Pero Él resucitará en 3 días. ¿Por qué? Y está hablando. ¿Qué es el templo verdadero? Es necesario explicar. Usted puede entender. El templo. Templo, ¿correcto? Templo es el lugar donde queda el Dios verdadero. ¿Dónde queda el Dios? Pero ¿cómo queda? Por el Espíritu. Espíritu. Pero por la caída del pueblo Israel, por la desobediencia de ellos, Señor no quedaba más en el templo de Dios. En verdad, Dios no queda en un edificio, sino Él queda en el reino de los cielos. Solo la Biblia dice, Dios ha puesto su nombre en el templo. ¿Por qué? La gente tiene el cuerpo para ver al Señor, para pedir algo, para ofrendarle al Señor, que necesita algún lugar especial. Por eso, el Señor permitió que construyera el edificio de Dios, la casa de Dios, que es el templo de Dios. Pero, cuando ellos desobedecen al Señor, el Señor no quería quedarse. No quería poner su nombre en el templo. En lugar del templo, Espíritu de Dios quedaba en el cuerpo de Jesús. Jesús. En el cuerpo de Jesús, el Espíritu de Dios quedaba aquel tiempo. Entonces puede decir como templo de Dios, donde queda el Espíritu de Dios. Por eso, en el cuerpo de Jesucristo, ¿quién está? El Dios. Igual, Espíritu Santo quedaba con Jesucristo. Espíritu Santo, puede decir Santo. Espíritu Santo. Un edificio normal, para que sea un edificio santo, ¿qué necesita? Cuando queda el Espíritu Santo, allí será el edificio santo, como templo. Pero cuando Jesús murió en la cruz, ya puede decir, el templo de Dios fue destruido. Pero se levantó, ¿cuándo? Después de 3 días. Pero allá, muy importante, al principio en el templo que fue construido por el rey de Salomón, Dios quedaba ahí. Pero cuando Jesús vino al mundo, en el cuerpo de Jesús quedaba
el Espíritu Santo. Pero Jesús también, después de resurrección, quedaba con los discípulos por 40 días. Luego fue ascendido, subió al cielo. No existe en este mundo. Entonces, el Espíritu Santo, ahora, ¿dónde quedará? ¿Dónde se queda el Espíritu Santo? Hay otro lugar. ¿Dónde se queda el Espíritu Santo? ¿Qué será? La iglesia. Ahora, iglesia es el lugar donde se queda el Espíritu Santo. Por eso, en varios lugares de la Biblia está hablando. Quien tiene oído, oiga lo que el Espíritu Santo habla. A través de la iglesia, no estoy diciendo algún edificio como ahora, este edificio de la iglesia. La iglesia es el grupo de los cristianos salvos. Por eso la Biblia dice, el grupo de los santos es la iglesia verdadera donde queda el Espíritu Santo. Es el templo verdadero. Hoy vamos a aprender por qué Jesús limpió el templo de Dios. ¿Por qué purificó el templo de Dios aquel tiempo? ¿Por causa de qué? Incredulidad del pueblo Israel. Por la desobediencia de ellos, Dios aborreció a ellos. También estaba enojado contra el pueblo Israel. ¿Usted qué opina? ¿Por qué el Señor lo destruyó el templo? ¿Qué opina? Como nosotros sabemos por la historia de humanidad, el imperio romano lo destruyó el templo, pero ¿por los romanos fue destruido? No. Dios lo destruyó, lo derribó totalmente. ¿Por qué? Como Jesús dijo, ni una piedra quedará sobre otra piedra. ¿Por qué? Como Jesús limpió, purificó el templo de los malos que vendía los animales y cambiaba las monedas, ganaban dineros, como Dios limpió, Dios ahora quiere limpiar el templo de Dios, la iglesia. Primero, los que cambiaron animales, ganaron dinero, los judíos en el templo, parece. Hoy en día, en la iglesia, los que quedan, los creyentes, viven como ellos. En lugar de adorar al Señor, en lugar de ofrendar el corazón puro, ellos, ¿qué hacen? Algunos de ustedes, eran miembros de otra iglesia. En la iglesia, ¿ellos qué hacen? Como la Biblia dice, por el templo, los judíos podían comunicar con el Señor. Podía tener la comunión. Podía ser educado. ¿Por qué? En el templo, ¿quién estaba? Los sacerdotes. ¿Ellos qué hicieron? Eran mediadores entre Dios y el pueblo Israel. Cuando viene algún judío que tenía algún pecado, en lugar de él, un sacerdote oraba ante el Señor. También daba ofrenda.
con judío. En lugar de un pecador, un mediador sacerdote, oraba y ayudaban, daba ofrenda para algún judío o pecador. Pero ahora, ¿cómo anda en la iglesia? No es la iglesia verdadera, pero aún así puede decir ellos son creyentes, se dicen cristianos que adoran al Señor, pero ¿cómo ellos andan? Es el problema. Ellos no están adorando al Señor, sino están adorando el dinero. Los que vendían animales, cambiaban las monedas. ¿Quién son? Ellos aprovechaban el templo, aprovechaban el Dios para ganar más dinero, ¿sí o no? Así había aquel tiempo. Muchos, ¿cómo dice? Malos sacerdotes o profetas falsos, así engañaron al pueblo. ¿Ustedes saben? Vamos a ver Jeremías capítulo 6. Jeremías 6. Capítulo 6, pero capítulo 5, última parte de capítulo 5, versículo 30 y 31, está hablando la condición de los israelitas de aquel tiempo. Mire, capítulo 5, versículo 30 y 31, leamos juntos. Cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. Los profetas profetizaron mentira, y los sacerdotes dirigían por manos de ellos, y mi pueblo así lo quiso, que pues haréis cuando llegue el fin. Cosa espantosa y fea es hecha en la tierra de Israel. Ante los ojos del Señor hay cosa tan fea y espantosa. ¿Qué? ¿Qué sería? 31 dice, los profetas profetizaron mentira. Si fuera un profeta verdadero, ¿qué debe hablar? Debe hablar la palabra verdadera, palabra de Dios. Pero son profetas falsas. Por eso, los profetas falsos profetizaron mentira. No hablaron la verdad. No hablaron palabra de Dios, sino ellos hablaron palabra mentira. Son mentirosos. También los sacerdotes dirigían por mano de ellos. Mano de ellos, ¿qué significa? Con poder. Con su propio poder, gobernaba al pueblo. Sacerdotes no debe gobernar al pueblo, sino debe servirlo. Es muy importante. Pero su pueblo, Israel, ¿qué dijo? ¿Cómo actuaron? Mi pueblo así lo quiso. Aceptaron. Le gustaban lo que hicieron falsos profetas y falsos sacerdotes. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? El fin. ¿Qué haréis? El fin. Serán destruidos. 6. Miren.
capítulo 6, versículo 13 al 14, leamos juntos, porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores, y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo, paz, paz, y no hay paz. Desde el más chico hasta el más grande, ¿qué significa? Desde sacerdote hasta profeta, ¿qué hicieron? Ellos tenían la avaricia. Avaricia, ¿qué significa? Ellos trabajaron para ganancia, para dinero. Todos son engañadores. Ustedes saben, el trabajo o la obra de profeta o sacerdote parece como ahora, hoy en día, la obra de pastores o misioneros o sacerdotes. Para que ellos trabajan para servir al Señor, no por la ganancia, no por el dinero. Pero aquel tiempo en Israel hubo malos profetas y sacerdotes. En la obra de sacerdote o profetas, ahora también los pastores y misioneros, ¿qué debe hacer? Cuando vea algún hermano o algún miembro de iglesia tenga problema, debe ayudarlo. ¿Con qué? Con palabra del Señor. Debe sanarlo. Aquí, ¿quién tiene alguna enfermedad? ¿Qué debe hacer? Enfermedad puede ser enfermedad carnal o espiritual. Un sacerdote o profeta, ¿qué debe hacer? Debe curarlo, ayudarlo. Pero, ¿qué dice? 14 dice, y curan la herida de mi pueblo con liviandad. ¿Liviandad qué es? No correctamente. Si fuera un médico, cuando tenga algún enfermo que tiene alguna enfermedad grave, ¿qué debe hacer? Ejemplo, cuando viene algún enfermo que tiene cáncer de estómago, en este caso, ¿qué debe hacer un médico verdadero? Debe probarlo y examinarlo. Si necesita, ¿qué necesita? Debe operarlo para curar su enfermedad, ¿sí o no? Pero un médico falso, ¿qué diría? Dice, estará bien. ¿Tiene dolor? Te doy. Da dinero. Solo da dinero, ¿no? Una pastilla muy sencilla. O cuando tenga dolor, solo alguna pastilla que quita el dolor temporal. Dice, estará bien, no se preocupe, todos tienen dolor. No conoce qué problema tenga, tampoco puede curar la enfermedad. ¿Sería un médico bueno? Malo. Por mal médico, un enfermo puede perderse su vida, ¿sí o no? Así, los profetas de Israel y sacerdotes, así, no curaron bien, no ayudaban al pueblo de Israel, porque ellos espiritualmente son pecadores, enfermos graves, entonces debe curarlo, ayudarlo, conforme la palabra de Dios. Pero ellos solo tenían interés de ganancia. Cuando ofrenda al Dios, ellos la quitaron, robaron. Por eso aquí dice, paz y paz, pero no hay paz. 15, versículo 15, se lo leo, miren, se han avergonzado de haber hecho abominación, ciertamente no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza,
Por tanto, caerán entre los que caigan, cuando los castigue, caerán, dice Jehová. Dios los dejará al profeta, ¿no?, falso y engañadores. Señor los castigará. Con el pueblo Israel. El pueblo Israel también tiene problema. Ellos no querían buscar la verdad. No querían obedecer a la palabra del Señor. Los aceptaban bien, aunque fueron malos profetas y sacerdotes malos. Por eso, capítulo 5, 23 dice: no obstante, este pueblo tiene corazón falso y rebelde. Se apartaron y se fueron. Hasta el pueblo Israel tenía el corazón falso y rebelde. Se apartaron y se fueron. ¿Se fueron de quién? De Dios. Por eso, en la historia de Israel, el pueblo Israel fue castigado, ¿no?, por mucho tiempo. Hasta el templo de Dios fue destruido por varias veces. Pero ellos no entendieron, no comprendieron por qué el castigo de Dios llegó a ellos. Hasta cuando Jesús vino al mundo. Sigue desobedeciendo al Señor. Ellos hacían cosas malas. Por eso Jesús dijo: será derribado totalmente. También significa: ustedes me matarán. En la cruz Jesús murió, pero Jesús, su cuerpo, resucitó después de 3 días de muerte. Se levantó otra vez. Luego subió al reino de los cielos. ¿Por qué el Señor estaba enojado contra ellos? Ellos no tenían interés acerca de las cosas espirituales. Hoy en día, ¿cómo anda la gente? Los creyentes. Aunque está yendo a alguna iglesia, pero ¿qué está pidiendo? ¿Alguna bendición espiritual? ¿Ellos buscan la vida eterna? No tienen interés. Solo ellos piensan: cuando se registrado su nombre de alguna iglesia, piensa: yo iría al cielo cuando yo muera. Así piensa solo. Si muriera yo, entraré al cielo porque yo soy un miembro de alguna iglesia. No me importa, aunque yo no conozco mucho a la palabra de Dios, la Biblia. Ellos piensan: solo yo voy a dar un poco de ofrenda, voy a servir al Señor. Solo cuando quiere obtener alguna bendición de Dios, solo ellos pidan la vida. Señor, bendígame. Por eso los mexicanos son acostumbrados de hablar: Dios te bendiga, Dios le bendiga. Siempre Dios te bendice. Solo está pidiendo la bendición. Pero, ¿qué opina? Cuando la gente habla esta palabra, Dios le bendiga, ¿qué tipo de bendición está hablando? ¿Bendición espiritual? No. Tenga buena salud, una larga vida o mucha ganancia del dinero, haga bien su negocio. Ellos piensan solo bendición material, ¿sí o no? Hasta en la iglesia, los sacerdotes o los pastores predican acerca de la bendición carnal, ¿sí o no? Es la verdad ahora. Yo también, antes, cuando no fui salvo,
iba a alguna otra iglesia. Allá también, siempre. Por eso, en Corea, yo no sé aquí en qué tiempo está orando más, pero en Corea, los coreanos están yendo a la iglesia más cuando llega el tiempo de examen. ¿Sabe? Examen para entrar a la universidad. Hay mucha competencia. Aquí no mucho, pero Corea, alguna buena escuela, buena universidad, hay mucha competencia. Ejemplo, cuando elige como 1,000 estudiantes, viene más de 10,000. Uno de los 10 puede ser elegido como un alumno de alguna buena universidad. Por eso, aquel tiempo que necesitará, no solo el alumno estudia mucho, sino hasta su familia, su mamá, ejemplo, su mamá o papá pide mucha oración. Cada fin de año hay examen. Creo antes, diciembre había este examen de entrar a la universidad, pero ahora creo noviembre. Cuando llega este tiempo, todos padres, no todos, pero la mayoría así está yendo a alguna, ¿qué? Iglesia o templo de budismo. Templo de budismo. ¿Usted sabe budismo? Corea por mucho tiempo tenía creencia de Buda. En lugar de Señor Dios, los coreanos adoraban otro Dios. Por eso, templo de budismo, Buda, ¿dónde estará? En el monte. Debe subir al monte. En la ciudad casi no hay este templo de Buda. Entonces, cuando llega este tiempo de examen de los alumnos de Corea, ellos algunos están yendo a alguna iglesia, algunos al templo de Buda. ¿Para qué? Para que pida. Está rezando la bendición. ¿La bendición qué será? Entrar a la buena escuela. Así, en el tiempo de normal, ellos no oran mucho al Señor, pero cuando viene el tiempo especial, también cuando abre algún negocio, oran mucho. No solo ante Señor, ante algún otro ídolo. No mucho ahora, pero antes la mayoría coreanos cortando la cabeza de cerdo, poniendo enfrente de algo, ejemplo, quien no cree en Dios, cree en otra cosa. Ejemplo, algunos que compran el coche nuevo, cuando lo compra por primera vez, ellos piden, para que no haga algún accidente, ellos, ¿qué hace? Quiere dar ofrenda a algún Dios. Cuando no creen en Dios, ellos creen otro ídolo. Ejemplo, cortando la cabeza de cerdo, pone enfrente de coche, allá la familia que utiliza este coche, todos adoran. Posteando ante la cabeza de cerdo, ellos oran, piden alguna bendición de ellos. ¿Qué opinan? Parece muy necio, pero lo hacen. Como aquí, en el día de muerte, los mexicanos, ¿qué hacen? Adoran lo mismo, pidiendo alguna bendición. Quiere recibir alguna bendición por medio de los muertos. También hace algo para los muertos. Es una acción tan necia. ¿Cerdo puede bendecir al hombre? Nunca puede.
se convirtió el templo como el lugar donde adoran, pero como idolatría. Aunque Dios les permitió que construyeran el templo de Dios, pero hasta el templo de Dios se convirtió como el lugar donde gana la ganancia, el dinero. Se convirtió como el mercado. ¿Se me explicó? Ahora en la iglesia, ¿qué hace? Cuando viene algún nuevo miembro, si fuera un pastor verdadero, debe aceptarlo como un hombre tan precioso ante el Señor. Aunque no sea un cristiano salvo, él, aprendiendo la palabra, puede convertirse al Hijo de Dios. Un hombre santo en el Señor, tan precioso. ¿Sí o no? Pero alguna iglesia, cuando viene algún nuevo miembro, su pastor, ¿qué piensa? Ya, yo gané una nueva oveja. ¿Qué piensa? Parece es un rico. Él me aprenderá más. La Biblia que dice, cuando no mantiene bien su vida cristiana, si no es una iglesia verdadera en el Señor, así cambiar el lugar donde gana dinero o ganancia. Hasta los pastores andan como, la Biblia dice, asalariado, ¿sabe? Juan, este mismo libro de San Juan, capítulo 10, Señor habló acerca del pastor verdadero y asalariado. Capítulo 10, versículo 12, leamos juntos. Mas el asalariado y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ver venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Jesús menciona acerca de asalariado. Asalariado, ¿qué es? Como empleado, no es el dueño, no es el buen pastor. El buen pastor, como Jesús dijo, dice, versículo 17, por eso me ama al Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Buen pastor, ¿qué hace? Cuida bien su oveja, también da su vida. 11 versículo, 11 leemos juntos. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Primero, Jesús fue el buen pastor. También, ahora, los siervos de Dios, como ahora misioneros, pastores, debe ser como el buen pastor Jesucristo. Pero hay asalariados, aunque en el nombre del Señor está trabajando, enseña la palabra del Señor, cuida las ovejas a la iglesia, pero, ¿qué dice? El asalariado, ¿qué hace? No es el pastor de quien no son propias las ovejas. Cuando vea venir al lobo y deja las ovejas y se huye. Entonces el lobo, ¿qué haría? Arrebata las ovejas y las dispersa. Ustedes saben, hasta apóstol Pablo lo habló. Él predicaba evangelio a toda Asia, hasta Macedonia,
la parte de Europa predicando evangelio, formó mucha iglesia. Pero en su última viaje a Jerusalén habló en Efesios con los líderes de la iglesia como ancianos o los que predicaban y cuidaban la iglesia. ¿Qué dijo? Cuando yo voy, vendrá como lobos. Mire, vamos a ver Hechos 20. Hechos 20, versículo 29. 29. Primero 28. Se lo leo. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. 29, leamos juntos. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces y no perdonarán el rebaño. También 30 dice, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Iglesia del Señor, ¿qué es? Señor la ganó por su propia sangre. El Señor. Jesucristo derramó la sangre, su sangre, para ganar la iglesia. La iglesia es el lugar donde queda el Espíritu Santo. Por su propia sangre la ganó. Pero la iglesia como rebaño, donde están las ovejas. Un buen pastor debe cuidarlo, también debe guardarlo. Cuando hay alguna oveja que está enferma, debe sanarla. Pero aquí dice, cuando, 29, porque yo sé que después de mi partida entrará en el medio de vosotros lobos rapaces. Lobo, ¿qué significa? Lobo. Falso profeta o falsos obreros, falsos pastores. No perdonarán al rebaño. Como lobo come, mata a las ovejas, su apariencia parece como un pastor, pero dentro de ellos, ¿qué hay? Lobo. ¿Cómo se llama? Un lobo que tiene tomando máscara de oveja. Así. La Biblia, Jesús dijo así. En San Mateo 15, 14, así dice. Son ciegos, guía de ciegos. Si el ciego guiare al ciego, ¿qué va a pasar? Ambos caerán en el hoyo. Siendo un ciego, ¿por qué se hizo falso profeta, falso pastor? Ellos son ciegos. ¿Por qué? Ellos no son salvos. Cuando uno sea salvo, serán abiertos sus ojos. Como Jesús hizo milagro, Él sanó los ciegos. ¿Ya? Él abrió los ojos de ciego. Por eso, abriendo sus ojos, podían seguir a Jesucristo. La Biblia apreció varios casos. ¿Sí? Algunos ciegos fueron
sanados, abiertos sus ojos. Un ciego se llama Bartimeo, que estaba en Jericó. ¿Usted sabe? Jericó es la ciudad que fue maldecida. Allá vivía un ciego. ¿Qué significa? Él representa a todos pecadores. Como Jericó, maldecido, este mundo es el mundo maldecido desde el principio. Por la caída de Adán y Eva, está lleno de pecado. Está gobernando el poder de Satanás. Allá, como un ciego, sin ver la luz, está viviendo. Por eso un ciego no sabe qué está pasando, ¿no?, enfrente de él. Aunque pasa alguna situación tan peligro, difícil, no sabe. Solo con sentimiento, oído puede discernir un poco, no puede distinguir bien. Pero él escuchó que estaba pasando Jesucristo y sus discípulos. ¿Qué hizo él? Quería sanado, quería ver al mundo. Por eso él gritó: Hijo de Dios, Nazareno, ten misericordia de mí. Él gritaba tan fuerte. Por eso se molestaba mucho. Por eso algunos seguidores de Jesús le dijo: cállate. Así habló. Pero él, ¿qué hizo? ¿Se hizo caído? No, al contrario, gritó más: Jesús Nazareno, ven aquí, cúrame, yo quiero ver. Gritaba. Entonces Jesús ya escuchó. Creo Jesús escuchaba desde el principio cuando él gritaba. Pero Jesús esperaba. ¿Con qué corazón? Pidió. Con todo corazón. Aunque hubo obstáculo de personas, pero él deseaba tanto, con todo corazón. Por eso Jesús le llamó: ven acá. Él, tirando todas las cosas, estaba a pie ante el Señor. ¿Qué deseas? ¿Qué respondió él? Quiero ver. Jesús dijo: tu fe te salvaste. Según tu deseo, sea abierto. Por eso ya abrieron sus ojos. Luego, ¿qué hizo él? Antes era un mendigo, solo pidiendo la moneda podía sobrevivir. Tan tristemente vivía así. Pero cuando se abrieron sus ojos, ¿qué hicieron? Dejando todas las cosas, le seguía a Jesús. Un ciego, Bartimeo, se hizo otro hombre. Era ciego, ahora abierto de su vista. Así, cuando sea abiertos, cuando puede ver, puede seguir a Jesucristo. También quiero otro. Ven aquí, sígueme, sigue a Jesucristo. Quiero otro. Pero siendo un ciego, quiero otro. Ahora, es problema. Como falsos profetas que habían en Jerusalén, ahora hay muchos pastores falsos. No son salvos, son ciegos como otros. Siendo un ciego, está guiando otro ciego. ¿Qué va a pasar? Un ciego cuando guía a otro, cuando hay hoyo enfrente de ellos, ¿qué va a pasar? Se caerán juntos. Es el problema que tiene todo el mundo. Por eso los ciegos no pueden guiar a otro. Por eso en el templo de Dios ellos hicieron mercancía. Vendieron bueyes, palomas, ovejas. ¿Solo para qué? Para ganar más dinero. Creo ellos pensaban: Señor nos bendice.
¿Por qué? Nosotros podemos ganar mucho dinero en el templo de Dios. Por la gracia, Señor, estoy ganando mucho. Así ellos pensaban. ¿Me explicó? Pero Jesús estaba enojado contra ellos. Primero, el templo. Luego, aunque purificó por un tiempo, ¿qué opina? ¿Guardaban bien el templo como limpio? No. Cuando Jesús se fue, ellos entran otra vez. Sigue vendiendo las cosas, ganaban dinero. Por eso al final, Señor, ¿qué debe hacer? Para purificar el templo que necesitaba. Lo destruyó totalmente. Desvaneció totalmente. Hasta el templo de Dios. Luego, ustedes saben, al principio Jesús habló, casa de mi Padre. Pero luego Jesús dijo, tu casa será derribada. Tu casa. Al principio fue llamado el templo de Dios, casa de mi Padre, casa de Dios. Pero por la contagio del templo de Dios, por los malos pecadores, se convirtió casa de ellos. Por eso Jesús dijo, tu casa será derribada. Fue llamado tu casa, casa de el pueblo Israel. Cuando sea casa del pueblo Israel, ¿quedará Espíritu Santo con este edificio? No. Por eso, si fuera casa de Dios, nunca será derribada, nunca será destruida. ¿Por qué? Dios la guardará. ¿Se me explicó? Pero cuando se convierte la casa del pueblo Israel, Señor la dejó. Por eso, por el imperio romano, ya la destruyó totalmente. Nosotros debemos pensar Mire, vamos a volver al San Juan capítulo 2. Cuando Jesús hizo mirándolo, los discípulos ya recordaban. 17, capítulo 2, versículo 17, leamos juntos. Entonces acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. El celo de tu casa me consume. Esta palabra fue escrita en el Salmo 69. En el capítulo Salmos 69, que fue escrita por rey David, lo mismo habló. El celo de tu casa me consume. El celo. Jesús tenía el celo. El celo, ¿qué significa? Celo puede traducir en otra palabra, el amor o el deseo. El celo, amor. De tu casa me consume. ¿Por qué? Señor tiene mucho amor acerca de la casa de Dios. Pero al final, por la desobediencia del pueblo Israel, Señor la dejó. Luego se hizo el templo de Dios en su carne, su cuerpo. Luego, como sabemos muy bien, ahora la iglesia verdadera de Dios se hizo el templo de Dios. Señor tiene mucho celo hacia su templo, su cuerpo, la iglesia. La iglesia puede decir esposa del Cordero.
novia del Cordero o el cuerpo de Cristo. ¿Usted qué opina? La cabeza siempre cuida bien su cuerpo. Cuando sea manchado, ¿qué haría? Lo limpiará. Cuando se hiere alguna parte de su cuerpo, ¿qué haría? Lo curará, ¿sí? ¿Por qué? La cabeza siempre cuida bien su cuerpo. Ama mucho a su cuerpo. ¿Ustedes aman su cuerpo? Sí, mucho. Por eso cuando siente hambre, ¿qué hace? Lo alimenta. Cuando siente sed, pone agua. Eso significa ustedes aman mucho al cuerpo. Así, Jesús tiene mucho amor a su cuerpo, la iglesia, el templo de Dios. Como aquel tiempo, Jesús, con mucho celo, cuando mira los malos que vendían, ganaban dinero en el templo de Dios, no los dejó. Por eso, haciendo azote, ya Jesús ya los expulsó, los echó fuera. Así, ustedes recuerden, Jesús trata así la iglesia. Ahora, en nuestro tiempo, la iglesia verdadera, donde están los cristianos salvos, es el templo de Dios. Espíritu Santo es santo. Por eso, Él quiere guardar su templo como el lugar más limpio. Él quiere santificar siempre su templo. ¿Qué significa? Dios cuidará su iglesia. Entonces, alguien se ensucia el templo, Señor lo castigará. Vamos a ver Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 3. Tres, 16 al 17. Capítulo 3, versículo 16 al 17. Leamos juntos. ¿No sabéis que sois templo de Dios y el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Aquí está hablando, ¿qué es el templo? Vosotros, ¿quién son? Los cristianos salvos. Puede decir, cada uno de nosotros, nuestro cuerpo también es el cuerpo muy santo. Puede decir, un parte del templo de Dios. Aquí mire, puede decir una casa, un edificio de iglesia, como otros dicen templo, pero un edificio ¿con qué se forma? Con muchos partes. ¿Cuántas tabiques están aquí? ¿Puede calcular? Mucho, unos de 1000 piezas de tabique. También hay ¿cómo se llama este? Lámpara o columna, pared, hasta silla y mesa. Con muchas partes se forma un edificio. Así, en la iglesia, con los miembros de los cristianos salvos, se forma una iglesia, un templo de Dios. Por eso aquí está hablando, no sabes que sois templo de Dios. Ahora, templo de Dios son cristianos salvos. No hay ningún templo después de 70 años después de Cristo. En este mundo no hay templo visible. No hay ningún templo. Pero Señor hizo nuevo templo invisible, que es la iglesia de Dios, donde están los cristianos salvos.
Por eso aquí está hablando. ¿No sabes que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿Por qué Él se hizo templo? Porque el Espíritu de Dios mora en vosotros. Cada uno también, usted, para limpiar este edificio, ¿qué necesita? Algunos hermanos a veces limpian, cada semana limpiando. No solo piso, hasta ventana. Esta ventana, cada uno debe limpiar, ¿sí? Aunque sea limpiado todas cosas, pero si hay alguna ventana tan sucio, ¿cómo se ve? Se ve muy mal. Así. Cada uno de nosotros debe guardar bien nuestra vida, limpiamente. Nuestra pureza es muy importante. Como una novia de algún novio, en el día de boda, su novio quiere mirar. Su novia es tan limpia, pureza. Por eso en el capítulo 19 de Apocalipsis, cuando viene las bodas del Cordero, estará preparado su esposa, novia, muy limpia, con la vestidura lino pino. La Biblia dice, que significa acción de los cristianos santos. Cuando nosotros mantengamos bien nuestra vida cristiana limpiamente, nosotros seremos una novia tan pureza, limpia. Por eso aquí dice 17, si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Destruir, ensucia. En otra versión dice, si alguien ensucia el templo de Dios, que es la iglesia, Señor, le destruirá. ¿Qué significa? Dios castigará. Si hay algún hermano que quiere atacar a la iglesia o ensuciarla, ¿qué significa? Si hay algún cristiano escondiendo algún pecado que cometió, si habla bien, por su fuera parece como un buen cristiano, pero está escondido algún pecado o alguna acción mala, sucia, ¿Señor lo dejará? No, Señor sabe todo. Como Jesús purificó el templo de Dios, ahora también Dios quiere purificar, limpiar su iglesia. Por eso cuando peca, ¿qué necesita? Debe odiar el pecado que cometió. También debe arrepentirse para que sea limpiado en el Señor. Cuando sea limpiado, entonces el Señor lo utilizará, reutilizará. Es muy importante. Algún grupo del mundo, como alguna iglesia falsa, aunque estén para personas sucias, engañadores, mentirosos, pero el Señor no nos toca, nos deja. ¿Por qué? Como mercado que grita, engaña, Señor lo deja. Pero en el templo suyo, en su templo, en la iglesia, si hay alguna persona mala, pecador, ensuciado, Señor no los dejará. Señor lo limpiará. ¿Se me explicó? Es muy importante. Señor destruyera. 17. Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Santo es. El templo de Dios es santo, limpio. Por eso en otra parte, privadamente, debe guardar bien su vida. En lo último, vamos a ver San Juan 15. Esta palabra, hay la relación con esta palabra que acabamos de leer. 15, San Juan 15. Versículo 1.
1 y 2. Leamos juntos. Y yo soy la vid verdadera, y mi Padre es la labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra de os he hablado. Es una palabra muy conocida, ¿eh? Jesús dijo, yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Somos pámpanos, ¿eh? Por eso 2 dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. El pámpano debe dar frutos. El pámpano, ¿para qué lo existe? Para dar frutos. Un cristiano salvo debe dar buenos frutos, frutos espirituales, cambiándose su vida, su carácter, su manera de vivir, puede dar frutos espirituales. También un cristiano salvo puede salvar otras almas, predicando el evangelio. Cuando sea salva alguna otra persona por medio de un cristiano, será su fruto. Por eso, en la Biblia hay muchos frutos. En Gálatas está hablando 9 frutos de espirituales. Alguna vida salva también sería el fruto de los cristianos. Pero aquí que dice, en mí no lleva fruto, lo quitará. Lo quitará, ¿qué significa? No lo utilizará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. A veces un labrador, aquí en el centro hay árboles frutales. Un buen labrador quita, corta, para que lleve más fruto. Limpia también, debe guardar. Por falta de limpieza, algún árbol este año no da muchos frutos. Ejemplo, árbol de aguacate, hasta el año pasado daba muchos frutos. En este año un poco. Hay frutos, pero menos que antes. ¿Por qué? No limpiaba bien, no lo cuidaba bien. Así, si no limpia bien la iglesia de Dios, Señor no dará fruto por medio de la iglesia. Por medio de ella, Señor no puede dar frutos. Cuando guarda bien, mantiene bien la iglesia, Señor enviará más almas perdidas. Por eso, cada uno de nosotros debemos pensar Señor es el dueño del templo. El Espíritu Santo queda en la iglesia, en el templo espiritual. Entonces, el templo de Dios debe mantener bien, como el templo limpia. Hasta este edificio, para que se le une a los hermanos, debe lavar bien, limpiar bien. Algunos de ustedes solo vendrá, no lo limpia, pero hay algunos que limpia, mantiene bien, para que los hermanos puedan utilizar cómodamente, limpiamente. Cuando termina el servicio con toalla húmeda, está limpiando. Es un parte, pero en este tiempo de contagio de la pandemia, nosotros debemos limpiar bien nuestro cuerpo para que mantenga bien nuestra salud. Así, Señor, el dueño es nuestro Señor. ¿Algún pastor será el dueño de la iglesia? No. Hace 10 años, yo cuando predicaba evangelio en área de Veracruz, en área de Orizaba, se aumentó también los números de nuestra iglesia, pero alguna otra iglesia tenía preocupación de nosotros, creo. Por eso algún día me llamaron algunos otros pastores de otra iglesia.
2 pastores me llamaron. ¿Para qué? Para amenazarme. Me amenazaron. ¿Qué dijo? ¿Qué dijeron ellos? Pastor coreano, ¿por qué tú quitas mis ovejas? Así me hablaron. Los que vinieron a nuestra iglesia son ovejas de ellos. En mi corazón pensaba, son asalariadores. Por eso así habla. Si fueran pastores verdaderos, no debe hablar así. Debe conocer el pastor verdadero. Cuando su oveja siente muy hambre, busca algún pasto, debe dejarlo o guiarlo al lugar donde hay buen pasto, ¿sí o no? Pero ellos solo me amenazaron. No quiten mis ovejas. Pero yo no fui amenazado. Al contrario, yo vine aquí para predicar. No es importante que sea algún miembro de otra iglesia, católico, ateo, no importa. Quien no es salvo, el hombre que busca al Señor puede venir. Yo voy a predicar. Así les respondí. Así muchos falsos pastores andan como los profetas falsos y sacerdotes falsos. Por ellos está perdiendo las almas preciosas. Pero nosotros, ahora conociendo la palabra verdadera, debemos quedarnos en la iglesia verdadera, que es el templo verdadero donde trabaja el Espíritu Santo. También cada uno de nosotros debemos mantenernos bien. Cada uno de nosotros debe mantenerse bien nuestra vida cristiana, limpiamente. ¿Se me explicó? Hoy, por medio de purificación del templo de Dios de Jesús, podemos aprender algo muy importante. Hoy hasta aquí. Oremos juntos. Señor nuestro Padre, te damos muchas gracias por habernos salvado con su propia sangre. Nos hiciste como nueva criatura. También ha puesto en la iglesia verdadera, que es el templo espiritual donde tú quedas. Queremos guardar bien nuestra vida cristiana en el templo verdadero de ti. Queremos mantener bien nuestra nueva vida cristiana. Hasta que tú vengas otra vez, queremos glorificarte por medio de nuestra vida adecuada. Hoy aprendimos lo que hizo Jesucristo en el templo. Hasta que tú vengas, queremos estar en el lugar donde nos enseña tu palabra y tu santa voluntad. Señor, abre más la puerta para que podamos predicar tu evangelio a la gente quien está muriendo por sus pecados. También a nosotros, alimentanos más tu palabra para que obtengan más tu poder y tu sabiduría. Gracias por todos y oramos en el nombre de Cristo, quien nos ama siempre. Amén.